Bendiciones, hermanos. Una vez más es un privilegio dirigirme a ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Esta noche tengo esta enorme bendición y privilegio. Quisiera, mientras se van conectando, agradecer al Señor y obviamente a nuestros pastores la confianza. Quisiera compartir con usted un tema hoy, esta noche de sábado, y al final poder tener un breve momento de oración, entendiendo que necesitamos mucho orar, buscar del Señor. Así que yo quiero compartir hoy con usted, y he titulado a la meditación que vamos a tener esta noche, La vida transformada. La vida transformada. Yo quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo en el capítulo 7 y verso 16. Estos tiempos en los que estamos viviendo, hermanos, es importante darnos cuenta que debemos de reaccionar, reflexionar, meditar en nuestro caminar. Hemos estado recibiendo la necesidad de estar creciendo, de madurar, de avanzar. Y creo yo que la finalidad y la realidad de la vida cristiana es una vida transformada. De hecho, la Biblia dice que no éramos pueblo y ahora somos pueblo. La Biblia dice que ahora somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Entonces, si usted se fija y adicional a eso, en 2 Corintios dijo el Señor a través del apóstol Pablo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo quisiera compartir este tema, como le insisto, le repito, porque veo la necesidad de que nos demos cuenta qué tanto nuestra vida ha ido avanzando o va avanzando. La vida transformada. Entonces yo quisiera que me acompañara al Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 16. Vamos a meditar. Hay varios versículos, pero normalmente vamos a estar más en el libro de Romanos. Dice el verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Me acompaña a orar un momento, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta noche, Señor, por este tiempo, este privilegio. Permítenos, Señor, hablar tu palabra con denuedo, poder impartirla, Señor, de parte tuya y con tu gracia, y que seamos tierra fértil para ella, Señor amado. Permítanos darnos oídos para oír, Señor, tu palabra, y ser obediente a ella y poder edificar, Señor, en el nombre de Jesús, y poder experimentar una vida transformada, Señor. Amén y amén. Bueno, cada árbol lleva su propio fruto, y esto es bien importante. Hay un montón de temas que hemos tenido alrededor de esto. Asimismo, los cristianos, por sus frutos. ¿Qué significa esto? Su estilo de vida, su carácter, sus enseñanzas, su influencia, la forma, cómo vivimos, cómo nos conducimos. Este tema posiblemente suene un tanto como una exhortación, pero aunque lleva, digamos, tal vez ese ingrediente, no es mi propósito hoy una exhortación como tal, sino más bien mostrar a usted, a la luz de la Escritura, por lo menos, porque hay un montón de aspectos en la palabra, pero por lo menos 3 cosas que deben de marcar nuestras vidas para que sea un sello de que mi vida, de que su vida, de que nuestras vidas son unas vidas a las cuales Dios ha ido transformando, que el Señor en su gracia y misericordia ha ido transformando. Entonces vemos acá, por ejemplo, tres cosas que yo quiero dejarle es, número 1, fíjese, estos son los aspectos que quiero compartir esta noche con usted. Espero yo que los alcancemos a ver todos. Pues si no, el propósito no es correr. Es curioso que estos días que tenemos más tiempo en nuestras casas, pareciera que las prédicas van más rápido, más breve, pero en parte es para aprovechar mejor el tiempo.
yo quiero compartir con ustedes estos tres aspectos que van a marcar esa vida transformada. Número uno, le hemos aquí, como le repito, no sé si la vamos a alcanzar a ver las tres, pero el primero es, no juzgues a los demás. Número dos, no ofendas a los demás. Y número tres, edifiquémonos unos a otros. Y va a ver usted qué curioso y qué interesante esto, porque parece muy sencillo lo que le voy a hablar. Pero la realidad es otra. La realidad es que esto es un aspecto bien fundamental que va a marcar nuestras vidas. Entonces, iniciamos pues con el primero, no juzgues a los demás. Yo quiero que me acompañe a Romanos, capítulo 14 y verso 1. Esto es bien interesante porque este libro de Romanos, en este capítulo en sí, todo gira en torno a esto que estamos hablando. No lo vamos a leer todo, pero casi, y parte quizás del capítulo 15. Y usted se va a dar cuenta que uno de los aspectos que se marcan ahí es la necesidad de evitar el juicio de unos a otros. Y ahí va a ver el contexto y lo vamos a ver acá en unos versículos. Romanos 14, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: aceptad al que es débil, al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Verso 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Verso 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Y versículo 6, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene, y da gracias a Dios. Entonces mire qué interesante, porque según estos pasajes, uno de los asuntos acá, o el principal asunto que vemos acá, es el desacuerdo que había en los sacrificios de los animales, o los animales sacrificados a los ídolos. Esto es bien curioso porque había una rutina común en el Imperio Romano, en donde quemaban una parte del animal y el resto lo vendían en las plazas. Entonces, muchos de los gentiles, muchos del pueblo gentil que se convertía al Señor, iban con esa práctica, iban con la práctica y no tenían el cuidado porque recién se habían convertido. Entonces empezó a haber como una especie de mezcla entre los judíos que guardaban o trataban de guardar, aunque habían creído en el Señor, querían mantenerse celosos a la ley, y aquellos que habían tenido una vida como gentil, que compartían y comían de todo. Entonces empezaron estos a convertirse al Señor. Entonces venían de una vida de idolatría, venían de una vida prácticamente que esto era común para ellos, comer de estos animales sacrificados a los ídolos, etcétera. Y obviamente tenía que haber un cuidado en todo eso. Pero lo que sucedió acá es que algunos judíos empezaron a ver esto como un pecado, el comer estos alimentos. ¿Por qué? Porque Moisés lo prohibía, porque la ley lo prohibía. Y entonces empezaron a surgir las controversias. Y de alguna manera, si usted me pregunta a mí, y si lo vemos en el contexto del tiempo en el que estaban, era válido lo que decían definitivamente, porque ellos se recordaban que lo escrito por Moisés les advertía de no hacerlo. Y veían a hombres y mujeres que volvían su vida en arrepentimiento a Dios, al Dios verdadero, y los veían como que comiendo nuevamente, como que no conocieran al Señor. Entonces, por eso surge aquellos juicios que empezaron a venir. El otro motivo de desacuerdo fueron los días festivos. Entonces, los judíos obviamente guardaban celosamente el Shabbat, el día de reposo, y otros creyentes empezaron a guardar el primer día de la semana.
que en nuestro concepto sería el domingo, como lo hemos establecido o como de alguna manera entendemos que es el primer día de la semana. Entonces empezó a haber esa controversia en qué día guardamos para el Señor, si sábado o domingo, si es el Shabbat o no. Entonces empezó a ver, si usted se fija en estos dos aspectos bien peculiares, pareciera que la lógica les indicaba que tenían que conservar el diseño original. Y eso era bien importante para ellos, para los judíos. Pero viene el apóstol Pablo a decirles y empieza a decirles, miren, no se empiecen a juzgar. El que come, para el Señor come. Y el que no come, para el Señor come, porque y habla de que da gracias. El que guarda este día, lo guarda para el Señor, y etcétera. Entonces empezamos a ver acá que el apóstol les empieza a decir, el cristiano, la vida cristiana consiste en no emitir juicios. Es bien importante esto. Yo sé que hay un versículo, usted mira hermano, pero la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Bueno, ok, es una realidad, la Biblia lo dice ahí en Corintios, pero ¿sabe qué? No me atrevería a pensar que la mayoría de cristianos estamos en esa estatura espiritual para poder juzgar. Yo creo que la mayoría estamos en ese proceso de ir madurando, de ir creciendo, de ir soltando muchas cosas. Pero el aspecto acá que yo quiero que vea, que la idea fundamental que está expresando acá el apóstol Pablo es que nuestra manera de vivir debía de centrarse en Jesús. Su vida, mi vida debe estar centrada en Jesús, y eso lo vemos en estos versículos y no en los demás. Es curioso que muchas veces, hermano, y a mí me da un poco de tristeza, a veces enojo, cuando hay hasta periódicos cristianos, páginas cristianas que se dedican y que pareciera que lo que hacen es el trabajo que le toca a nuestro adversario, y empiezan a sacar que este pastor hizo esto, que este hizo lo otro, y empiezan una serie de juicios. Este es el anticristo, este es diabólico, este es satánico, este es un hereje, este es aquí, este es allá. Y hermano amado, una vida transformada por el Señor no es una vida que pasa juzgando a los demás. Es tan feo cuando lo juzgan a uno, pero uno no se da cuenta que uno también pasa juzgando a los demás. A veces pareciera que es un defecto que ya viene de fábrica, diríamos por ahí. ¿Por qué? Porque es bien natural y bien rápido que juzguemos a alguien, rápido que nos fijemos en la manera como alguien vive. Entonces, esto nos lleva muchas veces a querer agradar a los demás. Simplemente a veces nos lleva a envidiar la manera que otros viven, y a veces nos lleva esto a menospreciar a los demás. Porque hay algo bien interesante del juzgar a los demás. El juicio hacia los demás es un menosprecio, porque me pone a mí en una categoría que yo pienso tener. Como yo le dije, la Biblia habla del espiritual, es una posición. Entonces cuando yo juzgo a alguien, yo me considero mejor que esa persona y la estoy menospreciando. Por eso el Señor dijo, ya lo vamos a ver más adelante, mejor no me adelanto. Entonces, este tipo de actitudes no agradan al Señor, no van con una vida transformada, una vida cambiada, y demuestran un carácter ajeno, alejado al Señor. Y perdone que se lo diga con tanta libertad y confianza, porque como les digo, aunque tenga un tono de exhortación, más bien es una realidad que marca o debe marcar una vida transformada. Un día de estos, una periodista o una conductora de un programa tuvo su desliz, así mero de esas cosas y miren, en las redes empezaron medio mundo a juzgarla, a criticarla. Yo no estoy ni defendiendo ni nada, pero ¿sabe qué es lo más triste? Que muchos cristianos caemos en eso. Los políticos, ya no se diga, el presidente, los diputados, y pasamos juzgando, hermano, como que si nosotros fuéramos mejores que ellos, como que si nosotros tuviéramos una virtud más grande que ellos. Y yo le voy a decir algo, el ser creyente definitivamente nos da una posición privilegiada, pero una posición que el Señor dijo, el que es grande va a servir, el que se crea grande va a servir al menor, el que quiera exaltarse tiene que humillarse. Es decir, nos compromete a nosotros a dar un cambio. Ahora, vea lo que dice en el versículo 10 siempre del capítulo 14 de Romanos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú,
¿Por qué menosprecias a tu hermano? Vea cómo relaciona el juzgar con el menosprecio. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, dice en esta versión. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Oiga, hermano, y subraye esto. Ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Esto es bien importante. Y el Señor lo dijo de esta manera en el Evangelio de Mateo, verso 1, capítulo 7, verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es una palabra muy fuerte que dio el Señor y yo solo se la estoy leyendo, no es algo que yo esté diciéndole a usted, le estoy leyendo lo que dice acá, pero yo quiero solo rescatar un par de detalles en este aspecto. Y como primer aspecto, lo que yo quiero que veas es que dice el Señor, no juzgues para que tú no seas juzgado, porque con el juicio con el que juzgas, seréis juzgados. Vea esto, nos manda el Señor, no lo hagas, porque de lo contrario, así te juzgarán a ti. Y esto es bien importante. Y lo segundo que quiero dejar en su corazón en este momento, en esta reflexión es, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Sabe qué nos manda aquí el Señor? A que primeramente nos revisemos nosotros, a que primeramente nos examinemos, a que primeramente veamos, ¿y yo cómo estoy caminando? Y si yo critico a los políticos de corruptos, ¿y seré yo una persona transparente? ¿Seré yo una persona digna de confianza? ¿Seré yo alguien o me paso los semáforos, por ejemplo? O si le puedo dar mordida al policía para que me deje ir, se la doy. Y entonces de repente la reflexión que dice acá el Señor es, antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, date cuenta si no en el tuyo hay una viga. Entonces, esto, como le repito, es bien importante porque cuando hablamos de juzgar, yo buscaba el concepto de juzgar y dice que es formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa. Nosotros tendemos a juzgar y nos formamos una opinión o un juicio sobre alguien, y muchas veces el problema no está en la opinión como tal, sino en que nosotros, en la capacidad que tenemos de generar esa opinión. Posiblemente nosotros veamos a una persona con el ceño fruncido y podemos juzgar y decir, este es bravo, este es enojado, y posiblemente no sabemos si viene con una preocupación, con alguna necesidad, si algo está experimentando y posiblemente por eso no nos habló, y de repente emitimos un juicio que no es correcto con la realidad de la persona. Entonces, qué importante es que una vida transformada no juzga a los demás. Número 2, para ir avanzando, espero irme dando a entender en esto. No ofendas a los demás. Es bien similar y vamos a regresar a Romanos, pero antes de Romanos, quiero leerle Santiago capítulo 3, verso 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es importante reconocer, hermanos, que de una u otra manera siempre ofendemos. A veces sin querer queriendo ofendemos. A veces sencillamente no nos damos cuenta. A veces tal vez sí nos damos cuenta. A veces sí tal vez lo hacemos con mala intención. Pero el punto es que de todas formas, de una u otra manera, tendemos nosotros a ofender a veces a los demás. Y a veces, hermanos, los ofendemos, como le repito, porque emitimos un juicio antes. Porque dentro del juicio de valores que hacemos hay algo que no está apropiado. Entonces,
yo veía que podemos ofender de dos maneras: con nuestra conducta, que es lo que hemos estado viendo en Romanos, porque ahí lo que habla es de un estilo de vida que llevaban ellos, y eso ocasionaba un juicio, un juzgar, pero también una ofensa, porque se sentían ofendidos los judíos y se sentían ofendidos los gentiles cuando venían el menosprecio de los judíos. Entonces podemos ofender de dos maneras: con nuestra conducta o con nuestras palabras. Podemos herir a otros cristianos cuando tratamos de convertir nuestras convicciones o nuestras palabras o nuestro parecer en una norma universal, y a veces no nos damos cuenta, como cuando padres les podemos decir a nuestros hijos, bueno, así es y punto. Y entonces muchas veces pretendemos que bajo la autoridad que Dios nos ha dado estamos haciendo algo correcto, pero muchas veces lo que está sucediendo es, como dice la Escritura, que podemos estar exasperando a nuestros hijos, podemos estar menospreciando a nuestros hijos. Entonces esto es bien importante. Ahora, nuevamente en Romanos capítulo 14, pues como le digo, estos los extractos vienen del libro de Romanos, siempre en el capítulo 14, verso 15 dice: porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Este hablar mal, esto que está diciendo acá, es esa ofensa que venía por esa conducta, por ese estilo de vida. Dice en el versículo 19: así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Verso 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece, dice en esta versión. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces aquí, ¿cómo venía la ofensa? Por el estilo de vida, por lo que se daba lugar en ese momento, por esas disputas que surgían, por lo que unos comían y los otros no comían, por lo que unos decían que era pecado, y entonces en esa conducta venía esta ofensa. Ahora, ¿qué responsabilidad tenemos como creyentes? ¿Qué responsabilidad tenemos como cristianos maduros, si acaso lo somos o estamos caminando en pos de esa madurez al relacionarnos con otros cristianos, con otros hermanos débiles en la fe? Pues obviamente, hermano, que el maduro debe de conducir al débil. Obviamente el maduro debe de ayudar al débil, no lo debe de terminar de hundir. Muchas veces, hermano, uno ya tiene tiempo de estar en los caminos del Señor y de repente ha comprendido algunas cosas, ha entendido, porque fíjese que muchas veces las personas, cuando recién venimos a los caminos del Señor, y me recuerdo mi hermana, una de mis hermanas fue una vez a un retiro y en ese retiro por primera vez escuchó hablar en lenguas. Y entonces ella empezó a preguntar que qué era eso, y ella trató de imitar lo que se estaba haciendo. Dijo, ¿qué es? Yo oigo que hablan y que dicen algo, barra, no sé qué. Y entonces vino otra de las jóvenes y le dijo, no, cállese, no se burle del Espíritu Santo. Le dijo. Entonces mi hermana le dijo, no, yo no me estoy burlando, solo que no sé qué es esto. Entonces, lo que le quiero decir es esto: muchas veces el que ha caminado, el que ha ido madurando, debe de sobrellevar al recién plantado, al que es débil en la fe, porque muchas veces la intención de ellos no es ofender, la intención de ellos no es cometer esos deslices, sencillamente vienen habituados a un estilo de vida en donde el Señor tiene que ayudarles. Pero ¿sabe qué es lo que sucede a veces cuando los que se supone que ya somos maduros y les tenemos que ayudar, los terminamos que hundir? Porque inmediatamente, si alguien llega con cabello largo, si es un caballero, inmediatamente le decimos, no, tenés que cortarte esto, y empezamos a ponerle, a cercenarle todas aquellas cosas de golpe que nosotros también tal vez las aprendimos en un proceso. Y a veces nosotros queremos que alguien recién plantado tenga un proceso acelerado.
Hermanos amados, es el Espíritu Santo el que lleva esos procesos en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la tarea nuestra? Definitivamente que predicar, definitivamente que enseñar, definitivamente que animar a aquellos. Pero la obra, el convencimiento viene del Espíritu Santo. Entonces, aquí en este punto, cuando la iglesia entra en estas controversias, es vital que sigamos este consejo del apóstol Pablo, que evitemos la tentación de juzgar, de menospreciar, de ofender. Debemos vivir en unidad, debemos aceptar estas diferencias de opinión, pero con este sentido, esta diferencia de opinión con el sentido de que vamos a trabajar para llegar a una unidad. Sobre todo, hermanos, si sabemos que tal vez esas opiniones que alguien tiene hoy no son conforme a la palabra, pero ¿por qué lo voy a respetar? ¿Por qué voy a tener paciencia? ¿Por qué lo voy a hoy sobrellevar? Porque posiblemente es un débil en la fe, posiblemente está recién plantado, posiblemente, y mire, cuando le digo recién plantado, a veces nosotros lo normal es que fuera alguien que así, 2 días de cristiano, 3 días, 4 días, pero yo creo, hermano, que a veces podemos tener años y pareciera que estamos recién plantados, porque seguimos teniendo a veces situaciones en donde se muestra la niñez todavía en nosotros. Entonces, pero aquí el problema en realidad era un problema de amor. Y es importante que acá lo que el apóstol está remarcando es que lo que realmente importa, lo que realmente tenemos que darnos cuenta, es que es nuestra relación personal con Dios. Más allá de las fórmulas, más allá de los ritos religiosos, más allá de todo eso, es una relación personal con el Señor sólida, una relación personal que nos va llevando a esa transformación, como le repito, el no juzgar, el no ofender. Hermanos amados del Señor, sabemos que, como le acabo de decir, ofendemos de muchas formas y a veces sin darnos cuenta. A veces uno desde el liderazgo, por no saludar a alguien, se ofende la persona. O sea, eso es cierto, pero también es cierto que ahora, conscientemente, muchos de nosotros, y lastimosamente las redes sociales, como le vuelvo a la carga, que son un medio que ahora nos está ayudando para bendecir y predicar, muchos las redes las están usando para insultarse mutuamente. Ya no solo es por cuestiones de fútbol, ya hoy es cuestión política. Hermanos amados, si usted es nacido de nuevo, usted le pertenece a Cristo, usted viva para Cristo, usted defienda la fe que el Señor le ha dado, la palabra, la verdad, la esperanza la cual usted tiene. Ahí sí debe de defender hasta con su vida si fuera posible, amado hermano. Pero entramos a veces en una que te diré, pero como repito, no ese es el punto, sino solo relacionar, lo que una vida transformada lleva. No juzga, no ofende. Entonces yo quiero ir aquí un poco adelantando. Decía yo que el amor nos tiene que impulsar. Y quiero hablarle en este segundo aspecto. Decía, con nuestra conducta ofendemos, pero también con nuestras palabras. Y aquí, estudiando yo esto, venía estos versículos que le voy a leer, hermano, que de verdad me confrontan mucho a mí en lo personal. Y espero que alguno de los que me escuche también le pueda hacer eco en su corazón, en su vida. Es la carta de Judas. Esta carta es tan breve, creo que son como 20 versículos que tiene, no tienen capítulos en sí, pero en el verso 9 y 10, dice en el verso 9, ni siquiera Miguel, el jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así, porque está hablando de los que hablan mal, de los que maldicen, de los que ofenden. Dice luego, cuando peleaba con el diablo para quitarle el cuerpo de Moisés, Miguel, y me llamó la atención esta versión, no lo insultó, sino que solo le dijo que el Señor te castigue. Sin embargo, esta gente insulta hasta lo que no conoce. Se comportan como los animales que conocen las cosas pero no las entienden y por eso terminan destruyéndose a sí mismos. Es bien duro lo que dice acá Judas, y yo, como les digo, le estoy leyendo y suena un poco fuerte, amado hermano, y mi intención no es esa. Mi intención es que nos demos cuenta que a la luz de la Escritura
mi vida debe de ser diferente. Mi vida, es más, imagínese acá, ni siquiera Miguel profirió palabra, ni siquiera Miguel insultó a Satanás. Y nosotros aún como creyentes, hermano, vaya, el diablo ya decimos y muchas cosas, pero entre cristianos, le vuelvo a insistir, esa es una vida que no está siendo transformada. ¿Cuál es una vida transformada? Una vida transformada es aquella que ha dejado de juzgar a los demás y que entiende que lejos de juzgar tiene que amar, tiene que ayudar, tiene que bendecir. Es una vida que ha procurado no ofender. Y podemos caer nuevamente en la tentación de juzgar y de ofender. Podemos dar lugar a eso. Pero ¿qué es lo que hacemos? Volvernos al Señor y decir, Señor, perdóname, no me ha llamado a eso. Entonces, yo busqué esta palabra también ofender, antes de que pasemos al tercero y último de los aspectos. Dice que ofender es hacer que una persona se sienta despreciada o humillada mediante palabras o acciones. Fíjese qué curioso, porque este es un diccionario, y el diccionario dice que las ofensas pueden venir por palabras o por acciones, que es lo que hemos estado hablando. Y hoy quiero hablarle, y hoy quiero orar y bendecir al final mucha gente, porque posiblemente muchos de los que me escuchan también, o algunos, han sido ofendidos, han sido dañados con palabras o acciones, pero también les vengo a decir de parte del Señor que hay un ungüento en Él para sanar los corazones, que así como Él nos pide no dar lugar a esto, Él entiende que también nosotros no solo hemos fallado, sino que a nosotros también, porque alguien me estará diciendo tal vez, hermano, pero yo no he hecho eso, a mí me han hecho eso. Pues bueno, ojalá que si eso es así, podamos hoy buscar del Señor el consuelo, la gracia, el favor de Dios, su ungüento, el vino y el aceite del Señor para que pueda traer sanidad al corazón. Y entonces dice Primera Tesalonicenses 5:11 en el tercer aspecto que vamos a ver, porque el tercero le decía que éramos, edifiquémonos mutuamente. Dice Primera Tesalonicenses 5:11, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Esta palabra edificaos viene del griego oikodomeo, que significa ser constructor de la casa, construir, confirmar, edificar, estimular, fortalecer. Y regresamos a Romanos capítulo 15 para ir casi concluyendo con esta meditación. Dice el verso 1 del capítulo 15, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice el verso 2, y si puedes subrayarlo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Y el verso 7 dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Ahora, aquí el apóstol no está diciendo que espera que cambiemos, que hermano, o más bien Dios espera de nosotros que cambiemos lo que hacemos cada vez que alguien esté en desacuerdo con nuestra conducta. Lo que Pablo está afirmando acá es que debemos alterar nuestras acciones y actitudes cada vez que alguien tiene ideas distintas a las nuestras. Esto es bien importante. No está afirmando eso. Lo que está diciendo es, siempre van a haber diferencias de opinión. Siempre van a haber situaciones que no vamos a poder conciliarlas, por lo menos no de entrada. Va a ser imposible evitar todas esas diferencias, pero nuestra conducta, nuestra madurez y nuestro caminar cristiano nos va a llevar a entendernos mutuamente y a edificarnos. Esta edificación mutua significa que yo voy a trabajar para el crecimiento, para el desarrollo, para la madurez de mis hermanos. Significa que yo tengo la responsabilidad de velar por mi hermano. Ahora en día o de hace un tiempo atrás hemos escuchado de este espíritu de Caín
que nos cuesta darnos cuenta a veces y estamos accionando así. Cuando el Señor le pregunta a Caín por el hermano y Caín le responde, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y se lo dice en una forma tan directa y tan así suelta, como que dice, en otras palabras, a mí no me importa la vida de mi hermano. Y hermanos amados, muchas veces actuamos de esa forma. Y lo interesante acá es que nos demos cuenta que una vida transformada va a buscar la edificación del hermano, lejos de juzgarlo, lejos de ofenderlo, va a buscar edificar esa vida. Entonces, vamos a empezar a multiplicarnos así como Cristo quiere que nos multipliquemos. Obviamente la edificación, ya no vamos a entrar más en detalle, solo le voy a decir esto, la edificación mutua tiene que venir por medio de la palabra del Señor, tiene que venir por medio del Espíritu Santo, tiene que venir por medio de los ministerios que Dios ha constituido para que nos podamos edificar. Fundamentalmente son esos tres aspectos: la palabra, el Espíritu, los ministros, los ministerios que Dios ha levantado, porque así nos edificamos. Usted y yo estamos siendo edificados al escuchar estas meditaciones, estos mensajes. Ahí Dios nos está edificando. Entonces, qué importante es ser edificados. Qué importante es recibir la palabra del Señor para poder ser edificados. Entonces, yo quiero concluir diciéndole esto. El tiempo acá se me ha agotado. Es interesante esto. No juzgues a los demás, no ofendas a los demás, edifiquémonos unos a otros. Y eso va a marcar una vida transformada. Una vida que cuando el Señor venga, amados hermanos, va a encontrar un fruto en nosotros. Recuerde usted cuando el Señor un día tuvo hambre y pasó por la higuera. Yo sé que la higuera tiene una figura ahí de Israel y todo, pero yo no quiero tomarlo bajo ese aspecto, sino en un aspecto más sencillo. Jesús buscó fruto en la higuera y no lo encontró. Y al no encontrarlo, se molestó el Señor tanto con la higuera que profirió una palabra que trajo una maldición que permitió que la higuera se secara. Lo que le quiero decir con esto es que el Señor anhela que llevemos fruto, como lo dice Juan capítulo 15. Entonces la vida transformada es una necesidad del Señor para nosotros. Es una necesidad que la debemos de buscar. Y no nos damos cuenta que este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, yo lo veo así, hermano. Yo lo veo, por lo menos hay muchas formas de verlo, pero una de las tantas formas es que es un tiempo para que nos autoevaluemos, autoexaminemos, autocritiquemos, pero no para hundirnos, no para quedar ahí menospreciado, decir, sí, yo soy miserable, yo hago esto. No, no, hermano, no es ese el aspecto. El aspecto es decir, ok, Señor, yo anhelo crecer, yo anhelo madurar y me doy cuenta que hay áreas en mi vida que necesito yo cambiar. Hay áreas en mi vida que no están bien. Hay circunstancias en mi corazón, hay malas acciones, malos pensamientos, malos deseos, malas actitudes, Señor, que no van acorde a tu palabra. Y una de ellas las hemos hablado acá, por lo menos dos de ellas, el juzgar y el ofender. Así que esta noche yo quiero pedirte, amado hermano, que oremos y agradecer al Señor por este tiempo y poder orar para que el Señor nos ayude a vivir una vida transformada. Y también, como le decía hace un momento, orar por si alguien ha sido juzgado, ha sido ofendido y necesita que el Señor sane su corazón y necesita que el Señor vende esas heridas. Pues hoy vamos a pedir al Señor una vida transformada, la vida transformada. Y el Señor dijo, por los frutos los conoceréis. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos agradecerte, mi Dios, por este tiempo. Señor, la realidad de nuestras vidas dista mucho de lo que tu palabra establece, Señor. Y sé que esta palabra tal vez pudo sonar un tanto fuerte hoy para nuestras vidas, Señor, pero tú conoces mi corazón y la motivación con la cual estoy compartiendo esto, Señor. Padre, tú estás hablando a mi vida y creo yo que les puedes hablar también a tus hijos que están escuchando bajo la necesidad de cambiar, Señor.
de que en nuestra boca, de que en nuestro corazón, Señor, cese el juzgar a los demás, el ofender a los demás, el comportarnos en una manera distinta. Y esa manera, Señor, es buscando edificarnos los unos a los otros. Que si yo entiendo, Señor, que si a mí en mi vida necesito cambios, también sé que en mi hermano también, Señor, y tengo que sobrellevar, tengo que orar, tengo que bendecir a mi hermano para que tú le auxilies, para que tú me auxilies a mí y auxilies a mis hermanos. Padre, esta noche yo quiero orar por cada uno de los que me están escuchando, Señor, y bendecirlos hasta donde están, Señor, y pedirte, mi Dios, que esa vida transformada se vuelva una realidad, Señor, que podamos tener unas vidas que reflejen que realmente somos tus hijos, Señor, que vivimos conforme a tu palabra, Señor. Te bendecimos en esta noche, te agradecemos, pero yo quiero orar, Señor, por todos aquellos que en su corazón, que en su vida han sido objetos, Señor, tal vez de ofensas, tal vez de un juzgar, tal vez un padre juzgando a sus hijos inadecuadamente, tal vez hijos juzgando a sus padres, en el nombre de Jesús, para que si hay heridas aún en el corazón, Señor, entendiendo, Señor amado, que ofendemos de muchas maneras, como le hemos dicho, y yo te pido a ti, mi Dios, que restaures, que sanes, que pongas de tu vino, de tu aceite, Señor amado, sobre los corazones, sobre las vidas de cada uno de mis hermanos, Señor amado, y que esta noche, Señor, tu Espíritu Santo pueda vendar cada herida, Señor, pueda poner de su aceite, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padres que fueron ofendidos tal vez por sus hijos, hijos que han sido ofendidos por sus padres, esposos que fueron ofendidos por sus esposas, o esposos o esposas que fueron ofendidas por sus esposos, en el nombre de Jesús, o siervos que fueron ofendidos por otros siervos, ovejas que fueron ofendidas por algún líder, algún pastor. Padre amado, en el nombre de Jesús, todo ayuda bien a los que te amamos, dice tu palabra. Pero yo oro, Señor, por esos corazones que están hoy, Señor, heridos, debilitados, para que tú los bendigas y tú los prosperes y tú les auxilies, Señor amado. Así como aquellos que están hoy, Señor, con alguna necesidad, Señor, así como aquellos que están hoy en temor, en aflicción, en angustia, Señor amado, así como aquellos que están hoy debilitados, Padre, sea tu poder sobre ellos, mi Dios amado, sea tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor, hasta donde mi voz alcance a llegar, Señor, hasta donde este mensaje llegue, Señor, en el nombre de Jesús, dentro y fuera de nuestro país, Señor amado. Hasta ahí llegue tu palabra, llegue tu unción, Señor, llegue tu Espíritu Santo, Señor, a fortalecer, a bendecir, a animar, a consolar, Señor amado, y que toda aflicción sea quitada, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, por cada vida, por cada necesidad, en el nombre de Jesús. Amado hermano, que el Señor continúe bendiciendo y llenando tu vida. Ha sido un privilegio compartir la palabra contigo. Dios te bendiga y te guarde. Amén.